Una anciana de 72 años se presentó en la oficina del multimillonario más poderoso del país con un niño de 8 años de la mano, insistiendo que era su nieto. Cuando él pidió pruebas de ADN, lo que descubrieron cambió no solo sus vidas, sino la forma en que entendía el amor, la familia y el verdadero significado de la riqueza. Esta historia te va a hacer replantearte todo lo que crees sobre los lazos de sangre y los lazos del corazón. Guillermo Sánchez tenía 68 años y había construido un imperio financiero que abarcaba 3 países. Sus bancos, sus empresas de inversión y sus propiedades inmobiliarias lo habían convertido en el hombre más rico de la región. Pero esa mañana de jueves, mientras revisaba los reportes trimestrales en su oficina del piso 40, recibió una visita que nadie había anticipado. «Señor Sánchez», le dijo su secretaria por el intercomunicador, «hay una señora mayor aquí con un niño. Dice que es urgente y que tiene que ver con su familia». «No tengo citas programadas», respondió Guillermo sin levantar la vista de los documentos. «Dile que haga una cita para la semana próxima». «Ya se lo dije, señor, pero insiste que es muy importante». «Dice que se trata de su nieto». Guillermo frunció el ceño. No tenía nietos. Su único hijo, Emilio, había muerto en un accidente de auto 10 años atrás sin haber tenido hijos. Su esposa había fallecido 2 años después de cáncer, consumida por la pena. Guillermo había quedado solo en el mundo, sin descendencia, sin familia. «Que pase», dijo finalmente, más por curiosidad que por interés real. La puerta se abrió y entró una mujer anciana de aspecto humilde, vestida con ropa limpia pero gastada. Sus manos estaban arrugadas por años de trabajo duro. Tenía el pelo gris recogido en un moño sencillo, y sus ojos marrones mostraban una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. De su mano derecha sostenía a un niño de aproximadamente 8 años. El niño tenía el pelo castaño ondulado, ojos verdes brillantes y una expresión de timidez mezclada con curiosidad. Llevaba ropa sencilla pero limpia, jeans, zapatillas gastadas y una remera azul que le quedaba un poco grande. «Señor Sánchez», dijo la anciana con voz temblorosa pero firme, «mi nombre es Rosa Herrera. Este niño es Diego, y es su nieto». Guillermo la miró con escepticismo desde detrás de su escritorio de caoba. «Señora, me parece que hay una confusión. Yo no tengo nietos». «Sí tiene», insistió Rosa acercándose un paso más. «Diego es hijo de su hijo Emilio. Mi hijo murió hace 10 años. Nunca tuvo hijos». «Sí tuvo un hijo. Tuvo a Diego, pero usted nunca supo de su existencia». Guillermo se levantó de su silla comenzando a irritarse. «Señora, no sé qué tipo de estafa está tratando de hacer, pero yo conocía perfectamente la vida de mi hijo. Él me habría contado si hubiera tenido un hijo». «¿Le habría contado?», preguntó Rosa con una mezcla de tristeza y desafío. ¿Le contaba a Emilio todo lo que pasaba en su vida? Esa pregunta golpeó a Guillermo de manera inesperada. La verdad era que su relación con Emilio había sido complicada. Durante los últimos años antes de su muerte, habían tenido varias peleas fuertes sobre las decisiones de vida de su hijo. «Mi hijo no tenía secretos conmigo», dijo Guillermo, aunque no sonó completamente convencido. «Diego», le dijo Rosa al niño, «saluda a tu abuelo». El niño miró a Guillermo con esos ojos verdes que le recordaron inmediatamente a alguien, aunque no podía ubicar exactamente a quién. «Hola», dijo Diego con voz pequeña pero clara. Guillermo observó al niño más detenidamente. Había algo en sus facciones, en la forma de sus ojos, en la línea de su mandíbula, que le resultaba familiar. Pero eso podía ser coincidencia. «¿Cuántos años tenés?», le preguntó Guillermo directamente al niño. 8, respondió Diego. Guillermo hizo el cálculo mental. Si el niño tenía 8 años, habría nacido aproximadamente 2 años antes de la muerte de Emilio. Era posible desde el punto de vista temporal, pero eso no probaba nada. «Señora Herrera», le dijo a Rosa, «asumiendo por un momento que lo que dice es cierto, ¿dónde ha estado este niño durante 8 años? ¿Por qué nunca supe de su existencia?». Rosa se sentó en una de las sillas frente al escritorio, manteniendo a Diego cerca de ella. «Porque mi hija Carolina no quería que usted supiera de la existencia de Diego», respondió con tristeza. «¿Su hija?». Carolina era la novia de Emilio. Se conocieron cuando él tenía 23 años. Estuvieron juntos durante 3 años. Guillermo frunció el ceño. Recordaba vagamente que Emilio había tenido una novia seria durante esa época, pero nunca la había conocido formalmente. Emilio había mencionado a Carolina algunas veces, pero Guillermo había estado tan ocupado con sus negocios que nunca le había prestado mucha atención a la vida romántica de su hijo. «¿Y dónde está Carolina ahora?», preguntó. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «Carolina murió hace 6 meses. Cáncer de ovarios. Tenía solo 31 años. ¿Y ustedes? Soy su madre, la abuela de Diego. Y desde que Carolina murió he estado cuidando a mi nieto sola». Guillermo se sentó otra vez procesando la información.
Si esta historia era cierta, significaba que tenía un nieto que había crecido sin conocerlo, cuya madre había muerto joven y que ahora estaba siendo criado por una anciana que claramente no tenía recursos económicos. ¿Por qué Carolina nunca me contó sobre Diego? Rosa suspiró profundamente. Porque cuando Carolina le dijo a Emilio que estaba embarazada, él se puso muy nervioso. Le dijo que no estaba listo para ser padre, que tenía otros planes para su vida. Guillermo recordó esa época. Emilio tenía 25 años y había estado explorando diferentes carreras sin poder decidir qué quería hacer con su vida. Guillermo había estado presionándolo para que se uniera al negocio familiar, pero Emilio se resistía. ¿Y qué pasó entonces? Emilio le prometió a Carolina que lo iban a resolver juntos, pero después empezó a evitarla. Dejó de responder sus llamadas. Cuando Carolina fue a buscarlo a su departamento, él le dijo que había decidido mudarse al exterior para estudiar un posgrado. Guillermo recordó perfectamente esa época. Emilio se había ido a estudiar administración de empresas a Europa, diciendo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Había estado fuera durante 2 años. ¿Emilio sabía que el bebé había nacido? No, Carolina nunca le dijo. Decidió criarlo sola. ¿Pero por qué no me contactó a mí? Yo habría ayudado. Rosa lo miró con una expresión que mezclaba compasión y reproche. Señor Sánchez, ¿usted habría creído a una chica de 23 años de clase trabajadora que le dijera que estaba embarazada del hijo que acababa de huir del país? La pregunta era incómoda porque Guillermo sabía que la respuesta era no. En esa época habría pensado que era una estafadora buscando dinero fácil. Además, continuó Rosa, Carolina tenía orgullo. No quería que su hijo fuera visto como una carga o como un accidente. Prefirió criarlo con amor en una familia humilde que entregarlo a una familia rica que lo viera como un problema. Guillermo miró otra vez al niño. Diego había estado escuchando toda la conversación en silencio, con una madurez sorprendente para sus 8 años. Diego, ¿entendés de qué estamos hablando? El niño asintió. La abuela Rosa me dijo que mi papá murió cuando yo era pequeño, pero que tal vez tengo un abuelo que nunca me conoció. ¿Y qué pensás de eso? Diego se encogió de hombros. No sé, nunca tuve abuelo. La simplicidad de la respuesta le llegó al corazón a Guillermo de una manera inesperada. Señora Herrera, le dijo a Rosa, asumiendo que todo lo que me dice es verdad, ¿qué espera de mí? No esperamos nada, respondió Rosa con dignidad. Carolina me hizo prometerle en su lecho de muerte que buscaría a la familia de Emilio y les contaría sobre Diego, no porque necesitáramos ayuda, sino porque un niño tiene derecho a conocer a su familia. ¿Pero necesitan ayuda económica? Rosa vaciló antes de responder. Vivimos con mi pensión de jubilada. Es muy poco, pero nos alcanza para lo básico. Guillermo podía ver en su ropa gastada, en sus manos trabajadas, en la manera cautelosa como hablaba de dinero, que alcanzar para lo básico probablemente significaba vivir con muchas privaciones. ¿Dónde viven? En un departamento pequeño en el barrio San Martín. 2 habitaciones, Diego y yo compartimos el espacio. Guillermo conocía ese barrio. Era una zona humilde pero decente, donde vivían trabajadores y jubilados con ingresos bajos. Diego le preguntó directamente al niño, ¿vas a la escuela? Sí, voy a la escuela pública del barrio. Me gusta estudiar. ¿Qué materia te gusta más? Matemáticas, respondió Diego con una pequeña sonrisa. Y también me gusta leer. Guillermo sintió una punzada extraña. A Emilio también le habían gustado las matemáticas cuando era chico. Señora Herrera, dijo finalmente, lo que me está contando es una historia muy específica y muy emotiva, pero usted entenderá que necesito verificar los hechos antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto, respondió Rosa. Traje algunos documentos. Sacó de una bolsa de plástico varios papeles. El certificado de nacimiento de Diego, que efectivamente mostraba a Emilio Sánchez como padre y a Carolina Herrera como madre. También había fotos de Carolina embarazada, fotos de Diego de bebé y una carta que Carolina había escrito pero nunca enviado dirigida a Emilio. Guillermo examinó los documentos. El certificado de nacimiento parecía auténtico, las fechas coincidían con lo que Rosa había contado, y en las fotos se podía ver claramente el parecido físico entre Diego y la familia Sánchez. Esta carta, dijo Guillermo, mostrando el sobre cerrado, ¿puedo leerla? Carolina me dijo que se la diera a la familia de Emilio si alguna vez los encontraba, respondió Rosa. Guillermo abrió la carta con manos temblorosas. La letra era femenina, cuidadosa, y estaba fechada 8 años atrás. Querido Emilio, sé que decidiste irte y que no querés saber nada del bebé. Respeto tu decisión aunque me duele, pero quiero que sepas que nuestro hijo está bien. Se llama Diego como tu abuelo. Tiene tus ojos y tu sonrisa. Es inteligente y dulce. Si algún día cambias de opinión y querés conocerlo, siempre va a tener las puertas abiertas. Pero si no, por favor, no te preocupes por nosotros. Lo voy a criar con todo el amor del mundo.
Con cariño, Carolina. Guillermo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La carta era auténtica, eso era evidente. Y el pain en las palabras de Carolina era real. ¿Por qué nunca envió esta carta? Porque Emilio cambió su número de teléfono y se mudó sin dejar dirección. Carolina no sabía cómo encontrarlo. Guillermo se quedó callado durante varios minutos, mirando los documentos, después mirando a Diego, después mirando a Rosa. ¿Qué van a hacer si yo no los ayudo? Seguir viviendo como hasta ahora, respondió Rosa con dignidad. Diego va a crecer sabiendo que intenté contactar a su familia. Eso es lo que le prometí a Carolina. ¿Y si decido ayudarlos? Entonces Diego va a conocer a su abuelo, dijo Rosa simplemente. Y tal vez ambos van a tener una familia otra vez. ¿Son reales las pruebas que presentó Rosa o es la estafa más elaborada que Guillermo haya enfrentado? ¿Cómo reaccionará cuando los resultados de ADN revelen la verdad? Y si Diego es realmente su nieto, ¿podrá un multimillonario de 68 años aprender a ser abuelo de un niño que ha crecido en la pobreza? La respuesta va a cambiar 2 vidas para siempre. Guillermo programó las pruebas de ADN para el día siguiente en el laboratorio médico más prestigioso de la ciudad. Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto en su mansión vacía, mirando las fotos que Rosa le había dejado y leyendo una y otra vez la carta de Carolina. A las 9 de la mañana, Rosa llegó puntualmente al laboratorio con Diego. El niño se veía nervioso mientras les extraían muestras de sangre para el análisis. ¿Va a doler mucho?, le preguntó Diego al técnico. Solo un poquito, le respondió el hombre con amabilidad. ¿Sos valiente? Mi mamá me decía que soy muy valiente, respondió Diego con seriedad. Guillermo sintió una punzada en el corazón al escuchar al niño hablar de su madre en pasado. ¿Te acordás mucho de tu mamá?, le preguntó Guillermo mientras esperaban que terminara el procedimiento. Sí, me acuerdo de todo, respondió Diego. Me acuerdo cuando me leía cuentos antes de dormir. Me acuerdo cuando cocinábamos juntos los domingos. Me acuerdo cuando estaba enferma y yo la cuidaba. ¿Vos la cuidabas? Sí, le traía agua, le hacía té. Me quedaba sentado con ella cuando no se sentía bien. Rosa intervino con voz suave. Diego fue muy maduro durante la enfermedad de Carolina. Entendía que su mamá necesitaba ayuda. Guillermo se quedó callado, impresionado por la madurez emocional del niño. Los resultados van a estar listos en 48 horas, les informó el técnico. Pueden retirarlos el viernes a partir de las 2 de la tarde. Cuando salieron del laboratorio, Guillermo tomó una decisión impulsiva. ¿Tienen algo que hacer ahora?, y les preguntó. Tengo que llevar a Diego a la escuela, respondió Rosa. ¿Y si faltara un día? Me gustaría conocer mejor a Diego. Rosa miró al niño, quien asintió con entusiasmo. ¿Qué te gustaría hacer?, le preguntó Guillermo a Diego. No sé, respondió el niño tímidamente. Nunca he salido con un abuelo. Esa respuesta simple pero devastadora le llegó directo al corazón a Guillermo. ¿Te gustaría conocer mi oficina? ¿Ver cómo trabajo? Los ojos de Diego se iluminaron. ¿En el edificio alto que se ve desde lejos? Exactamente en ese. Durante el viaje en el auto de lujo de Guillermo, Diego hizo preguntas constantes con la curiosidad natural de un niño de 8 años. ¿Por qué el auto es tan grande? Para que sea cómodo en viajes largos. ¿Usted viaja mucho? Bastante por trabajo. ¿Y no se pone triste de estar solo? La pregunta era tan directa y honesta que Guillermo no supo qué responder inmediatamente. A veces, admitió finalmente. Cuando llegaron al edificio corporativo, Diego se quedó boquiabierto mirando la altura del rascacielos. ¿Todo esto es suyo? No todo, respondió Guillermo. Pero tengo oficinas en varios pisos. En el ascensor hacia el piso 40, Diego presionó su cara contra el vidrio para ver la ciudad empequeñecerse a medida que subían. Se ve todo tan pequeño, exclamó con asombro. Cuando llegaron a la oficina ejecutiva de Guillermo, Diego recorrió todo con ojos maravillados. La vista panorámica de la ciudad, los muebles de cuero, los cuadros caros, la computadora con múltiples pantallas. ¿Usted trabaja aquí solo? Tengo secretarias y asistentes, pero sí, trabajo mucho solo. ¿No es aburrido? A veces, admitió Guillermo otra vez. Diego se acercó al escritorio y vio una foto enmarcada de Emilio. ¿Quién es él? Guillermo sintió que se le cerraba la garganta. Es mi hijo Emilio. ¿Es mi papá? Si los resultados confirman lo que dice tu abuela, sí, él sería tu papá. Diego observó la foto con atención. Se parece a mí, era verdad. El parecido era innegable. Los mismos ojos verdes, la misma forma de la cara, hasta la misma sonrisa tímida. ¿Cómo era mi papá cuando tenía mi edad? Guillermo se sentó en su silla ejecutiva y por primera vez en años recordó a Emilio como niño. Era muy inteligente como vos. Le gustaba hacer preguntas sobre todo. Era curioso sobre cómo funcionaban las cosas. ¿Y después qué pasó? Creció, dijo Guillermo simplemente.
Pero el peso de esas palabras era enorme. Durante el almuerzo en el restaurante más caro de la ciudad, Diego probó comidas que nunca había visto antes. «¿Qué es esto?», preguntó señalando el salmón grillado. «Es pescado pero preparado de una manera especial», explicó Guillermo. Diego probó un pedacito pequeño y frunció el ceño. «Está bueno pero diferente. ¿Qué comes normalmente en casa?». «La abuela Rosa cocina muy rico. Hace guisos, fideos, pollo frito. Comida que llena la panza», respondió Diego con naturalidad. Guillermo se dio cuenta de que el niño había crecido con comida casera, simple, hecha con amor pero con un presupuesto limitado. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela?». «Me gusta leer. La abuela Rosa me llevó a la biblioteca del barrio y saqué carné. Puedo llevar 3 libros por vez». «¿Qué tipo de libros te gustan?». «De aventuras. Y también me gustan los que enseñan cosas sobre animales y sobre cómo funcionan las máquinas». Guillermo sonrió. Emilio había sido igual de curioso a esa edad. «¿Y te gusta jugar deportes?». «Me gusta el fútbol, pero no tengo pelota propia. A veces juego con los chicos del barrio cuando ellos traen una». Esa tarde Guillermo llevó a Diego a la juguetería más grande de la ciudad. Los ojos del niño se agrandaron al ver pasillos llenos de juguetes, videojuegos, bicicletas, todo lo que un niño podría desear. «¿Puedo tocar algo?», preguntó Diego con reverencia. «Podés tocar lo que quieras, y si algo te gusta mucho, te lo compro». Diego caminó lentamente por los pasillos, tocando cosas con cuidado como si fueran tesoros frágiles. Se detuvo frente a una sección de libros para niños. «¿Estos libros son para llevar a casa?». «Sí, si querés, podés elegir algunos». Diego eligió cuidadosamente 3 libros, uno sobre dinosaurios, uno sobre el sistema solar y uno sobre cómo funcionan los autos. «¿No querés juguetes?», él le preguntó Guillermo. «Los libros son mejores que los juguetes», respondió Diego seriamente. «Los juguetes se rompen, pero los libros se quedan para siempre». Esa respuesta dejó a Guillermo sin palabras. Este niño de 8 años tenía una sabiduría que muchos adultos no poseían. Cuando regresaron a casa de Rosa en el barrio San Martín, Guillermo vio por primera vez dónde vivían realmente. El departamento era diminuto pero impecablemente limpio y ordenado. Tenía una sala pequeña con un sofá viejo pero cómodo, una mesa de madera gastada y paredes decoradas con dibujos que Diego había hecho en la escuela. «¿Gusta un café?», le ofreció Rosa con hospitalidad. «Por favor», aceptó Guillermo, aunque se sentía incómodo en el espacio tan reducido. Mientras Rosa preparaba café en la cocina pequeña, Diego le mostró su habitación a Guillermo. Era un cuarto que compartían. Había una cama matrimonial para Rosa y un colchón en el suelo para Diego. «¿Dormís en el suelo?». «Sí, pero está cómodo. La abuela Rosa me puso muchas frazadas para que sea suave». Guillermo vio los pocos juguetes del niño, algunos autos pequeños, bloques para armar y una pila de libros de la biblioteca. Todo estaba ordenado cuidadosamente en una caja de cartón. «¿Y acá estudiás?». «En la mesa de la cocina», respondió Diego. «La abuela Rosa me ayuda con las tareas después de cenar». Cuando volvieron a la sala, Rosa sirvió café en tazas desparejas pero limpias. «¿Cómo ve a Diego?», le preguntó Rosa directamente. «Es un niño extraordinario», respondió Guillermo con honestidad. «Es inteligente, educado, maduro para su edad». «Carolina lo crió muy bien», dijo Rosa con orgullo. «Le enseñó valores, respeto, curiosidad por aprender». «¿Y usted? ¿Cómo se siente criando a un niño a su edad?». Rosa suspiró. «Es difícil a veces. Tengo 72 años. Me canso más rápido que antes. Y económicamente es un desafío constante. Pero no se arrepiente». «Jamás», respondió Rosa con firmeza. «Diego es la luz de mi vida. Es lo único que me queda de Carolina». Esa noche, de vuelta en su mansión, Guillermo se sintió más solo que nunca. La casa enorme, con sus habitaciones vacías y su silencio, contrastaba dramáticamente con la calidez del pequeño departamento de Rosa y Diego. Se quedó despierto pensando en el día que habían pasado juntos. Diego había sido natural, espontáneo, genuinamente interesado en conocerlo. No había pedido nada, no había actuado como si le debieran algo. Solo había sido un niño de 8 años conociendo a un abuelo potencial. Al día siguiente, Guillermo no pudo concentrarse en el trabajo. Siguió pensando en Diego durmiendo en el suelo, en Rosa luchando con una pensión mínima para mantener a un niño, en la dignidad con que ambos llevaban sus dificultades económicas. Llamó al laboratorio para preguntar si podrían acelerar los resultados. «Los análisis de ADN requieren tiempo para ser precisos», le explicó el técnico. «Pero entiendo su ansiedad. Haré lo posible por tenerlos listos mañana por la tarde». Esa tarde, Guillermo hizo algo que no había hecho en años. Salió temprano de la oficina y manejó hasta el barrio San Martín. Encontró a Diego jugando fútbol con otros niños en una plazuela pequeña. «Abuelo Guillermo», gritó Diego cuando lo vio, corriendo hacia él con una sonrisa enorme.
El título lo golpeó como un rayo. Diego ya lo había adoptado como abuelo, antes incluso de conocer los resultados de las pruebas. ¿Cómo estás?, le preguntó Guillermo, arrodillándose para ponerse a la altura del niño. Bien, les estaba contando a mis amigos sobre usted. ¿Qué les contaste? Que tal vez tengo un abuelo que tiene un edificio muy alto y que me llevó a comer pescado especial. Los otros niños miraban a Guillermo con curiosidad y un poco de timidez. ¿Querés jugar fútbol con nosotros?, le preguntó Diego. Guillermo miró su traje caro, sus zapatos de cuero italiano y después miró la cara esperanzada de Diego. No sé si sé jugar muy bien, admitió. No importa, te enseñamos, respondió Diego con la generosidad natural de los niños. Durante la siguiente hora, Guillermo jugó fútbol con Diego y sus amigos en esa plazuela humilde. Se ensuciaron los zapatos, se arrugó el traje, pero se rió más que en años. Cuando Rosa salió a buscar a Diego para la cena, se sorprendió al ver a Guillermo sudando y despeinado, corriendo detrás de una pelota con los niños del barrio. ¿Se quedó a jugar?, le preguntó con una mezcla de asombro y ternura. Diego me convenció, respondió Guillermo, tratando de recuperar el aliento. Esa noche, Rosa lo invitó a cenar. La comida era simple, guiso de lentejas con pan, pero estaba hecha con cariño y se sentía como hogar. ¿Mañana van a tener los resultados?, preguntó Rosa. Eso me dijeron. ¿Y si confirman que Diego es su nieto? Guillermo miró al niño que estaba concentrado comiendo y haciendo dibujos en una servilleta. Entonces voy a tener un nieto, respondió simplemente. ¿Y si dicen que no? Guillermo se quedó callado durante un momento. Durante estos 2 días había desarrollado un cariño genuino por Diego que iba más allá de la biología. Entonces voy a tener un amigo muy especial, dijo finalmente. Los resultados confirmarán que Diego es realmente el nieto de Guillermo. Y si lo es, ¿cómo cambiará la vida de un multimillonario acostumbrado a la soledad la llegada de un nieto criado en la pobreza? La respuesta que llegará mañana determinará el futuro de 3 generaciones. Jamás, respondió Rosa con firmeza. Diego es la luz de mi vida. Es lo único que me queda de Carolina. Esa noche, de vuelta en su mansión, Guillermo se sintió más solo que nunca. La casa enorme, con sus habitaciones vacías y su silencio, contrastaba dramáticamente con la calidez del pequeño departamento de Rosa y Diego. Se quedó despierto pensando en el día que habían pasado juntos. Diego había sido natural, espontáneo, genuinamente interesado en conocerlo. No había pedido nada, no había actuado como si le debieran algo. Solo había sido un niño de 8 años conociendo a un abuelo potencial. Al día siguiente, Guillermo no pudo concentrarse en el trabajo. Siguió pensando en Diego durmiendo en el suelo, en Rosa luchando con una pensión mínima para mantener a un niño, en la dignidad con que ambos llevaban sus dificultades económicas. Llamó al laboratorio para preguntar si podrían acelerar los resultados. Los análisis de ADN requieren tiempo para ser precisos, le explicó el técnico. Pero entiendo su ansiedad. Haré lo posible por tenerlos listos mañana por la tarde. Esa tarde Guillermo hizo algo que no había hecho en años. Salió temprano de la oficina y manejó hasta el barrio San Martín. Encontró a Diego jugando fútbol con otros niños en una plazuela pequeña. «Abuelo Guillermo», gritó Diego cuando lo vio, corriendo hacia él con una sonrisa enorme. El título lo golpeó como un rayo. Diego ya lo había adoptado como abuelo, antes incluso de conocer los resultados de las pruebas. «¿Cómo estás?», le preguntó Guillermo arrodillándose para ponerse a la altura del niño. «Bien, les estaba contando a mis amigos sobre usted. ¿Qué les contaste?». «Que tal vez tengo un abuelo que tiene un edificio muy alto y que me llevó a comer pescado especial». Los otros niños miraban a Guillermo con curiosidad y un poco de timidez. «¿Querés jugar fútbol con nosotros?», le preguntó Diego. Guillermo miró su traje caro, sus zapatos de cuero italiano y después miró la cara esperanzada de Diego. «No sé si sé jugar muy bien», admitió. «No importa, te enseñamos», respondió Diego con la generosidad natural de los niños. Durante la siguiente hora, Guillermo jugó fútbol con Diego y sus amigos en esa plazuela humilde. Se ensuciaron los zapatos, se arrugó el traje, pero se rió más que en años. Cuando Rosa salió a buscar a Diego para la cena, se sorprendió al ver a Guillermo sudando y despeinado, corriendo detrás de una pelota con los niños del barrio. «¿Se quedó a jugar?», le preguntó con una mezcla de asombro y ternura. «Diego me convenció», respondió Guillermo, tratando de recuperar el aliento. Esa noche Rosa lo invitó a cenar. La comida era simple, guiso de lentejas con pan, pero estaba hecha con cariño y se sentía como hogar. «¿Mañana van a tener los resultados?», preguntó Rosa. «Eso me dijeron». «¿Y si confirman que Diego es su nieto?». Guillermo miró al niño que estaba concentrado comiendo y haciendo dibujos en una servilleta.
Entonces voy a tener un nieto, respondió simplemente. ¿Y si dicen que no? Guillermo se quedó callado durante un momento. Durante estos 2 días había desarrollado un cariño genuino por Diego que iba más allá de la biología. Entonces voy a tener un amigo muy especial, dijo finalmente. ¿Los resultados confirmarán que Diego es realmente el nieto de Guillermo? Y si lo es, ¿cómo cambiará la vida de un multimillonario acostumbrado a la soledad la llegada de un nieto criado en la pobreza? La respuesta que llegará mañana determinará el futuro de 3 generaciones. El viernes a las 2 de la tarde exactas, Guillermo, Rosa y Diego estaban sentados en la sala de espera del laboratorio médico. El sobre blanco que contenía los resultados de ADN estaba sobre el escritorio del doctor Martínez, el director del laboratorio. Antes de abrir estos resultados, dijo el doctor Martínez con solemnidad profesional, quiero que entiendan que sin importar lo que digan, esta información va a cambiar sus vidas de una manera u otra. Guillermo tenía las manos húmedas de sudor. Durante 48 horas había estado imaginando ambos escenarios posibles. Si Diego era su nieto, tendría que aprender a ser abuelo a los 68 años. Si no lo era, habría desarrollado cariño por un niño que tendría que dejar ir. Rosa mantenía una expresión serena, pero Guillermo notó que tenía los dedos entrelazados con fuerza. Diego, por su parte, parecía más curioso que nervioso. ¿Qué dice el papel?, preguntó Diego con la directidad típica de los niños. El doctor Martínez abrió lentamente el sobre y leyó los resultados en silencio. Su expresión no reveló nada durante los primeros segundos. Los resultados son concluyentes, dijo finalmente. La probabilidad de paternidad entre Emilio Sánchez y Diego Herrera es del 99 o 97%. Diego es definitivamente hijo de Emilio Sánchez. Guillermo sintió que el mundo se detenía por un momento. Diego era realmente su nieto, su única descendencia, su familia, la continuación de su linaje. ¿Eso significa que sí soy su nieto?, preguntó Diego mirando alternativamente al doctor, a Guillermo y a Rosa. Sí, Diego, respondió Guillermo con voz quebrada. Significa que soy tu abuelo. Diego se quedó callado durante un momento procesando la información. Después, con la naturalidad de un niño, se levantó de su silla y abrazó a Guillermo. Ahora sí tengo abuelo, dijo con alegría genuina. Rosa se puso a llorar silenciosamente. Eran lágrimas de alivio, de tristeza por Carolina que no había podido ver este momento, y de esperanza por el futuro de Diego. Carolina tenía razón, le dijo a Guillermo entre lágrimas. Diego tiene familia. Esa tarde, en su oficina, Guillermo llamó a su abogado personal para discutir las implicaciones legales de la situación. Roberto, le dijo al teléfono, confirmamos que el niño es mi nieto. Necesito saber cuáles son mis opciones legales y mis responsabilidades. Guillermo, si el niño es menor de edad y no tiene padres vivos, pero tiene una tutora legal que es su abuela, la situación es compleja, explicó el abogado. ¿La abuela está dispuesta a colaborar contigo o hay conflicto? Rosa es una mujer extraordinaria. No hay conflicto. Pero vive con una pensión mínima y está criando a mi nieto en condiciones muy humildes. ¿Qué querés hacer exactamente? Guillermo se quedó pensativo. ¿Qué quería hacer? ¿Llevar a Diego a vivir a su mansión? ¿Sacar al niño del único hogar que había conocido? ¿Separarlo de la única figura materna que le quedaba? Quiero asegurarme de que tengan todo lo que necesitan, dijo finalmente, pero sin desarraigar a Diego ni lastimar a Rosa. Podríamos establecer una pensión mensual generosa para Rosa. También podríamos comprarles una casa mejor y asegurar la educación privada del niño y la custodia legal. Eso depende de lo que Rosa quiera. Si está dispuesta a compartir la custodia contigo, sería lo ideal. Pero si prefiere mantener la custodia completa con tu apoyo financiero, también es viable. Esa noche, Guillermo invitó a Rosa y Diego a cenar en un restaurante familiar, no en el lugar exclusivo donde había llevado a Diego antes. Quería que fuera un ambiente cómodo para una conversación importante. Rosa, comenzó Guillermo después de que pidieran la comida. Ahora que sabemos con certeza que Diego es mi nieto, necesitamos hablar sobre el futuro. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Rosa con cautela. Primero quiero que sepas que no tengo intención de quitarte a Diego. Veo lo mucho que se aman y lo bien que lo has criado. Rosa se relajó visiblemente. Gracias. Eso era mi mayor miedo. Pero tampoco puedo permitir que sigan viviendo con dificultades económicas cuando tengo los recursos para ayudarlos. ¿Qué está proponiendo? Guillermo había pensado cuidadosamente en su propuesta durante todo el día. Te propongo que seamos cotutores de Diego. Legalmente compartiremos la responsabilidad, pero día a día él seguirá viviendo contigo. Yo me haré cargo de todos los gastos. Vivienda mejor, alimentación, educación, salud, todo lo que necesiten. Y a cambio quiero ser parte de la vida de Diego.
Quiero pasar tiempo con él, llevarlo a lugares, enseñarle cosas, ser su abuelo. Rosa consideró la propuesta mientras Diego jugaba con los cubiertos, aparentemente ajeno a la importancia de la conversación. «Diego, ¿qué opinas?», le preguntó Rosa al niño. «¿Opinar de qué?». «El abuelo Guillermo quiere ayudarnos a tener una casa más grande y mejores cosas, pero yo sigo siendo tu abuela principal». «¿Y él sigue siendo mi abuelo?». «Sí». «¿Y podemos seguir viviendo juntos vos y yo?». «Sí». Diego se encogió de hombros. «Me parece bien, pero no quiero cambiar de escuela. Me gustan mis amigos». Guillermo sonrió. Las prioridades del niño eran claras y sensatas. «No vas a cambiar de escuela si no querés», le aseguró. Durante las siguientes 2 semanas, Guillermo trabajó intensamente para mejorar la vida de Rosa y Diego, sin desarraigar sus rutinas. Les compró una casa pequeña pero cómoda a 3 cuadras, de donde vivían antes, para que Diego pudiera seguir viendo a sus amigos del barrio. La nueva casa tenía 3 dormitorios, 2 baños, una cocina amplia y un jardín pequeño. Para Diego fue como mudarse a un palacio, pero para Rosa fue una bendición práctica. Ya no tendrían que compartir el mismo cuarto. «Esta casa es nuestra». «¿Para siempre?», le preguntó Diego a Guillermo mientras recorrían las habitaciones vacías. «Para siempre», confirmó Guillermo. «¿Y usted va a venir a visitarnos?». «Voy a venir todas las veces que me inviten». «Entonces va a venir todos los días», declaró Diego con lógica infantil. Guillermo también se hizo cargo de la educación de Diego, pero respetando la petición del niño de no cambiar de escuela. En lugar de trasladarlo a un colegio privado exclusivo, contrató tutores privados para que lo ayudaran con tareas avanzadas en casa. «¿Por qué no lo cambió a una escuela cara?», le preguntó Rosa una tarde mientras veían a Diego hacer la tarea con su tutor de matemáticas. «Porque Diego me dijo que no quería cambiar de escuela y creo que tiene razón. Está feliz donde está, tiene amigos, se siente cómodo. ¿Para qué cambiarlo? Pero una escuela privada le daría mejores oportunidades». «Las oportunidades vienen de muchos lados», respondió Guillermo. «Con tutores privados, viajes educativos, libros, experiencias, puede tener la mejor educación sin perder sus raíces». Rosa asintió impresionada por la sensatez del enfoque. La rutina que desarrollaron funcionaba perfectamente. Diego vivía con Rosa, pero Guillermo lo visitaba 3 veces por semana. Los miércoles por la tarde hacían la tarea juntos. Los sábados tenían aventuras de abuelo. Visitaban museos, iban al zoológico, exploraban la ciudad. Los domingos almorzaban los 3 juntos y después jugaban en el jardín de la casa nueva. «¿Te gusta tener un abuelo?», le preguntó Rosa a Diego después de 2 meses de la nueva rutina. «Sí, me gusta mucho. Es diferente de lo que pensaba». «¿Diferente cómo?». «Pensé que los abuelos ricos eran serios y aburridos. Pero el abuelo Guillermo juega conmigo y se ríe mucho». Era verdad. Guillermo había redescubierto la alegría a través de los ojos de Diego. Después de años de vivir solo, enfocado solo en negocios y dinero, tener un nieto le había devuelto una razón para reírse, para jugar, para soñar. Una tarde, mientras jugaban ajedrez en el jardín, Diego le hizo una pregunta que Guillermo no esperaba. «Abuelo, ¿por qué mi papá no quiso conocerme?». Guillermo se quedó callado durante varios minutos. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años la cobardía de un hombre de 25? «Tu papá era muy joven cuando supo que ibas a nacer», comenzó cuidadosamente. «Tuvo miedo de no ser un buen papá». «Pero no podría haber aprendido». «Sí, podría haber aprendido. Pero a veces los adultos tomamos decisiones equivocadas cuando tenemos miedo». Diego movió un peón en el tablero de ajedrez. «¿Usted tuvo miedo cuando supo que yo existía?». «Sí», admitió Guillermo. «Tuve miedo de no saber ser abuelo. ¿Y ahora sabe?». «Estoy aprendiendo». «Vos me estás enseñando». Diego sonrió. «Creo que está aprendiendo muy rápido». 3 meses después de conocer a Diego, Guillermo se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente. Salía de la oficina más temprano para pasar tiempo con su nieto. Los fines de semana ya no los pasaba solo en su mansión vacía, sino jugando en el jardín de la casa de Rosa y Diego. Había descubierto la alegría simple de ayudar con la tarea, de leer cuentos antes de dormir cuando Diego se quedaba a dormir en su casa, de ver películas de dibujos animados. ¿Se arrepiente de haber conocido a Diego?, le preguntó Rosa una tarde. «Es la mejor cosa que me ha pasado en años», respondió Guillermo sin dudarlo. «Me devolvió una razón para vivir». «¿Y los negocios?». «Los negocios siguen funcionando, pero ya no son lo único importante. Ahora tengo algo más valioso que todo el dinero del mundo, una familia». Pero no todo era perfecto. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, Rosa se acercó a Guillermo con una expresión preocupada. «Tengo que contarle algo», le dijo con voz seria. «¿Qué pasó?». «Diego ha estado preguntando por qué vive conmigo y no con usted. Algunos chicos de la escuela le dijeron que si su abuelo es tan rico,
Porque él no vive en una mansión. Guillermo frunció el ceño. ¿Qué le dijiste? Le dije que porque me necesita, que yo lo cuido todos los días. Pero creo que está empezando a cuestionarse la situación. ¿Qué querés hacer? Rosa suspiró. No sé. Por un lado quiero que Diego tenga todas las oportunidades que usted le puede dar. Por otro lado tengo miedo de perderlo. ¿Diego comenzará a preferir la vida de lujo que puede ofrecerle su abuelo multimillonario? ¿Rosa perderá al nieto que ha criado con tanto amor? Y cuando Diego tenga que elegir entre dos mundos completamente diferentes, ¿será capaz de encontrar un equilibrio que no rompa el corazón de ninguno de los dos adultos que lo aman? El conflicto llegó a su punto máximo 3 semanas después de la conversación de Rosa con Guillermo. Diego regresó de la escuela con lágrimas en los ojos y una actitud que nunca habían visto antes. No quiero vivir más acá, declaró mientras tiraba su mochila al suelo con violencia. Rosa se quedó helada. ¿Qué dijiste, mi amor? Que no quiero vivir más en esta casa pequeña. Quiero vivir con el abuelo Guillermo en su mansión grande. Diego, ¿qué pasó en la escuela? Preguntó Rosa tratando de mantener la calma. Matías me dijo que soy tonto por vivir acá cuando mi abuelo tiene una casa con piscina. Dice que si fuera él ya estaría viviendo como un príncipe. Rosa sintió que se le partía el corazón. Era lo que había estado temiendo desde el primer día. ¿Y vos qué le dijiste? Le dije que mi abuela me cuida y que el abuelo Guillermo viene a visitarme. Pero él se rió y dijo que eso es porque el abuelo no me quiere lo suficiente para llevarme a vivir con él. Rosa se arrodilló frente a Diego y lo tomó de las manos. Mi amor, ¿vos pensás que el abuelo Guillermo no te quiere lo suficiente? Diego se quedó callado, pero las lágrimas en sus ojos daban la respuesta. Esa noche, después de acostar a Diego, Rosa llamó a Guillermo. Necesito que vengas, le dijo con voz quebrada. Tenemos una crisis. Guillermo llegó a la casa en 20 minutos y Rosa le contó toda la situación. Los chicos de la escuela lo están convenciendo de que no lo querés lo suficiente, explicó. Y creo que Diego está empezando a creerlo. Guillermo se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Hablaste con él? Traté, pero está confundido. Por un lado me quiere a mí, pero por otro lado piensa que si vos realmente lo amaras, él estaría viviendo contigo en lugar de en una casa pequeña conmigo. ¿Qué querés que haga? Rosa se quedó callada durante un momento largo. No sé. Parte de mí quiere decirte que te lo lleves a vivir contigo para que sea feliz. Pero otra parte de mí no puede soportar la idea de perderlo. Rosa, no vas a perder a Diego. Somos una familia ahora, los 3. Pero ¿cómo le explicamos eso a un niño de 8 años que está siendo presionado por sus compañeros? Al día siguiente, Guillermo decidió hablar directamente con Diego. Lo encontró en su habitación haciendo la tarea, pero con cara de pocos amigos. ¿Podemos hablar?, le preguntó Guillermo. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó ayer en la escuela. Diego dejó el lápiz y miró a su abuelo con esos ojos verdes que reflejaban confusión y dolor. ¿Es verdad que no me querés lo suficiente para que viva con vos? La pregunta fue como una daga en el corazón de Guillermo. Diego, te quiero más que a nada en el mundo. Te amo tanto que mi mayor deseo es que seas feliz. Entonces, ¿por qué no me llevas a vivir a tu casa grande? Guillermo se sentó en la cama junto a Diego. ¿Recordás cuando nos conocimos y te dije que a veces los adultos tomamos decisiones difíciles? Sí. Bueno, esta es una de esas decisiones. Vos podés venir a vivir conmigo cuando quieras. Mi casa es tu casa. Pero creía que eras más feliz viviendo con la abuela Rosa, que te ha cuidado toda tu vida. ¿Pero vos querés que viva con vos? Sí, admitió Guillermo. Una parte de mí quiere que vivas conmigo, pero otra parte más grande quiere lo que sea mejor para vos. Diego se quedó pensativo. ¿Y qué es mejor para mí? Esa es una decisión que tenés que tomar vos, pero no solo. Tenemos que decidirlo entre los 3, vos, la abuela Rosa y yo. Esa noche, los 3 se sentaron en la mesa de la cocina para la conversación más importante que habían tenido hasta entonces. Diego, comenzó Guillermo, la abuela Rosa y yo hablamos, y queremos que sepas todas tus opciones. ¿Qué opciones? Opción 1, seguís viviendo acá con la abuela Rosa, y yo sigo viniendo a visitarte como hasta ahora. Opción 2, continuó Rosa con voz temblorosa, te vas a vivir con el abuelo Guillermo, y yo te visito a vos. Opción 3, agregó Guillermo, nos mudamos todos juntos. Rosa viene a vivir a mi casa y somos una familia bajo el mismo techo. Diego miró a ambos adultos con sorpresa. Claramente no había considerado la tercera opción. ¿La abuela Rosa puede venir a vivir a tu casa? Por supuesto. Es tu abuela, es parte de nuestra familia. ¿Pero ella quiere? Rosa había estado pensando en esa posibilidad durante días. La idea de mudarse a la mansión de Guillermo la intimidaba, pero la idea de perder a Diego la aterrorizaba más. Si eso es lo que te hace feliz,
Mi amor, entonces sí quiero. Diego se quedó callado durante varios minutos, considerando las opciones. ¿Puedo preguntarles algo a los dos? Lo que quieras, respondieron al unísono. ¿Ustedes se llevan bien? ¿No van a pelear si vivimos todos juntos? Era una pregunta madura y perceptiva. Diego había visto suficiente dolor en su corta vida como para querer asegurarse de que su decisión no causara más sufrimiento. Nos llevamos muy bien, le aseguró Guillermo. La abuela Rosa y yo queremos lo mismo, que vos seas feliz y tengas todo lo que necesitas. ¿Y si no funciona? Entonces probamos otra solución, dijo Rosa. Pero siempre juntos, siempre hablando. Diego asintió lentamente. Quiero probar la opción 3, pero con condiciones. Guillermo y Rosa se miraron con sorpresa. Este niño de 8 años hablaba como un adulto. ¿Qué condiciones? Primera condición, sigo yendo a la misma escuela hasta terminar primaria. Acepto, dijo Guillermo inmediatamente. Segunda condición, la abuela Rosa tiene su propio cuarto y no es como una empleada. Es parte de la familia. Por supuesto, respondió Guillermo. Tercera condición, si no me gusta vivir ahí, podemos volver acá. Acepto. Cuarta condición, los fines de semana podemos venir acá a visitar a mis amigos del barrio. Perfecto. Diego se quedó pensativo por otro momento. ¿Y quinta condición? Y preguntó Rosa con curiosidad. Quinta condición. El abuelo Guillermo me tiene que enseñar sobre los negocios para que cuando sea grande pueda ayudar a familias como nosotros. Esa condición dejó a Guillermo sin palabras. A los 8 años Diego ya pensaba en ayudar a otros. ¿Por qué querés aprender sobre negocios? Porque si tengo plata como vos cuando sea grande, quiero usarla para ayudar a abuelas como la abuela Rosa que cuidan niños solos. Guillermo se puso a llorar sin poder controlarse. Este niño tenía un corazón que él había perdido en algún lugar del camino hacia la riqueza. La mudanza tomó 2 semanas. Guillermo contrató decoradores para preparar habitaciones especiales, tanto para Diego como para Rosa. La habitación de Diego tenía una biblioteca personal, un escritorio para estudiar y ventanas que daban al jardín donde podrían seguir jugando fútbol. La habitación de Rosa era una suite completa con su propio baño, televisión y una vista hermosa de la ciudad. Guillermo quería asegurarse de que Rosa se sintiera como dueña de casa, no como huésped. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Guillermo a Rosa la noche antes de la mudanza. Estoy aterrorizada, admitió Rosa. Nunca viví en una casa tan grande. No sé cómo comportarme. Compórtate como hasta ahora, siendo la abuela maravillosa de Diego y la mujer extraordinaria que eres. ¿Y si sus amigos ricos piensan que no pertenezco ahí? Entonces van a estar equivocados. Y además vos no vas a estar ahí para impresionar a mis amigos. Vas a estar ahí porque sos parte de mi familia. La primera noche en la mansión fue extraña para todos. Diego corrió por toda la casa explorando, maravillado por el tamaño y las comodidades. Rosa se sentó en su nueva habitación abrumada por el lujo, pero agradecida por la oportunidad. Guillermo se quedó despierto esa noche, escuchando los sonidos de vida en su casa que había estado vacía durante años. Risas de Diego, pasos de Rosa caminando por los pasillos, el sonido de la televisión en el living. Por primera vez en décadas su casa se sentía como un hogar. Al día siguiente, mientras desayunaban en el comedor grande, Diego le hizo una pregunta a Guillermo. ¿Ahora que vivimos acá van a cambiar las reglas? ¿Qué reglas? Como que la abuela Rosa me cuida y vos sos mi abuelo que viene a jugar. No, respondió Guillermo firmemente. La abuela Rosa sigue siendo tu cuidadora principal. Yo sigo siendo tu abuelo. La única diferencia es que ahora todos vivimos en la misma casa. ¿Y podés ayudarme con la tarea todos los días? Todos los días que quieras. ¿Y podemos jugar fútbol en el jardín? Cuando quieras. Diego sonrió con satisfacción. Creo que esta va a funcionar, declaró con la confianza de un adulto. Rosa y Guillermo se miraron y se rieron. Si Diego estaba satisfecho, ellos también lo estaban. Pero la verdadera prueba llegó una semana después, cuando Diego regresó de la escuela con noticias. Los chicos ahora dicen que me volví un niño rico engreído, le contó a Guillermo mientras hacían la tarea juntos. ¿Y vos qué pensás de eso? Que están equivocados. Soy el mismo Diego de siempre, solo que ahora vivo en una casa más grande. ¿Y cómo se los vas a demostrar? Diego se quedó pensativo, invitándolos a jugar acá y mostrando que no cambié. Al sábado siguiente, Diego invitó a 5 compañeros de la escuela a pasar la tarde en la mansión. Guillermo observó desde lejos cómo Diego jugaba con sus amigos en el jardín, compartía sus juguetes nuevos y los trataba exactamente igual que siempre. ¿Se adaptó bien?, le preguntó Rosa mientras veían a los niños jugar. Mejor de lo que esperaba, respondió Guillermo. Diego tiene algo especial. No se deja cambiar por las circunstancias externas. Eso lo aprendió de Carolina, dijo Rosa con orgullo.
Ella siempre le enseñó que las cosas no definen a las personas. ¿Podrá esta nueva familia funcionar bajo el mismo techo o las diferencias de clase y estilo de vida crearán nuevos conflictos? ¿Diego mantendrá sus valores y humildad viviendo en el lujo? Y cuando Guillermo comience a enseñarle sobre los negocios, ¿será capaz de transmitirle no solo cómo hacer dinero, sino cómo usarlo para ayudar a otros? La siguiente fase de esta historia pondrá a prueba si el amor familiar puede superar cualquier diferencia. 6 meses después de mudarse juntos, la familia había encontrado un ritmo perfecto. Rosa se había convertido en el corazón de la mansión, cocinando platos caseros que llenaban la casa de aromas familiares. Diego florecía con la atención de ambos abuelos, manteniendo su humildad a pesar de los lujos que ahora lo rodeaban. Pero una mañana de martes, todo cambió cuando Guillermo recibió una llamada que no esperaba. «Señor Sánchez», le dijo su asistente, «hay un señor aquí que dice ser el hermano de Rosa Herrera. Afirma que viene a llevarse a Diego». Guillermo sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo se llama?» «Alberto Herrera. Dice que tiene documentos legales». 20 minutos después, Guillermo estaba frente a un hombre de unos 55 años, corpulento, con ropa descuidada y una actitud agresiva. En sus manos tenía una carpeta con papeles. «¿Usted es el millonario que se robó a mi sobrino?», fue lo primero que dijo Alberto. «Soy Guillermo Sánchez, el abuelo de Diego», respondió Guillermo con calma forzada. «¿Y usted quién es exactamente?» «Soy Alberto Herrera, hermano de Rosa, y vengo a reclamar la custodia de Diego». «¿La custodia? ¿Por qué motivo?» Alberto abrió la carpeta y mostró varios documentos. «Porque mi hermana Rosa está viviendo en condiciones inapropiadas para criar a un menor. Un niño de 8 años no debería estar expuesto al ambiente de lujo y corrupción de los millonarios». Guillermo examinó los papeles. Eran documentos legales auténticos. Una petición de custodia, informes de un trabajador social privado y declaraciones juradas de varios testigos. ¿De dónde sacó estos documentos? «Contraté un abogado. Tengo derechos como tío del niño, especialmente cuando considero que está en peligro moral». ¿Peligro moral? Un niño que debería estar aprendiendo valores familiares y trabajo duro, ahora está siendo malcriado con lujos que no se merece. Eso va a arruinar su carácter. Guillermo se dio cuenta inmediatamente de lo que realmente estaba pasando. Alberto había visto la publicidad sobre el caso. Había descubierto que su sobrino ahora tenía acceso a una fortuna y quería su parte del pastel. «¿Dónde estuvo usted durante los 8 años que Rosa crió sola a Diego?» «Tuve problemas personales, pero ahora estoy estable y puedo ofrecer al niño un hogar apropiado». «¿Qué tipo de problemas personales?» Alberto vaciló. «Eso no es relevante para el caso actual». Guillermo llamó inmediatamente a su abogado desde la oficina, manteniendo a Alberto en la sala de espera. «Roberto, tengo una emergencia familiar. Alguien está tratando de quitarnos la custodia de Diego». «¿Con qué fundamentos?» Guillermo le explicó la situación completa. «Guillermo, esto puede ser serio. Si él es efectivamente el hermano de Rosa y puede demostrar que Diego está en una situación inadecuada, podría tener una oportunidad legal. Pero ¿cómo puede ser inadecuada? Diego está mejor que nunca. Desde el punto de vista legal, un cambio drástico de nivel socioeconómico puede ser interpretado como desestabilizante para un menor. Necesito ver todos los documentos que él presentó». Esa tarde, Guillermo llegó a casa con la peor noticia que había tenido que dar desde que conocía a Diego. «Rosa, Diego, necesitamos hablar sobre algo muy importante», les dijo mientras se sentaban en la sala. «¿Qué pasó, abuelo?», preguntó Diego notando la seriedad en la voz de Guillermo. «Apareció tu tío Alberto. Quiere que vayas a vivir con él». Rosa se puso pálida inmediatamente. «¿Alberto? ¿Mi hermano Alberto?» «Sí, dice que quiere la custodia de Diego». «No», gritó Rosa poniéndose de pie. «Ese hombre no puede acercarse a Diego». «¿Por qué, abuela?», preguntó Diego con confusión. Rosa miró a Guillermo, después a Diego, luchando con cuánto debía revelar. «Alberto tiene problemas. Problemas con el alcohol, problemas con el dinero. Por eso no ha estado presente durante estos años. ¿Pero ahora puede llevarse a Diego?», preguntó Guillermo. «Legalmente, como hermano mío y por lo tanto tío de Diego, podría tener derechos si demuestra que puede proveer un hogar mejor», explicó Rosa con voz temblorosa. «Pero yo no quiero irme con alguien que no conozco», dijo Diego con lágrimas en los ojos. «Quiero quedarme con ustedes». «Y te vas a quedar con nosotros», le aseguró Guillermo. «No voy a permitir que nadie te separe de esta familia». Durante los siguientes días, la situación se volvió cada vez más complicada. Alberto había contratado a un abogado astuto que argumentaba que Diego había sido alienado de su familia biológica extendida por la influencia de la riqueza.
El menor ha sido expuesto a un estilo de vida que lo desconecta de sus raíces familiares y sociales, argumentaba el abogado de Alberto en los documentos legales. Ha sido trasladado de su entorno natural a un ambiente artificial de privilegio que puede causarle daño psicológico a largo plazo. Roberto, el abogado de Guillermo, le explicó la gravedad de la situación. El problema es que técnicamente tienen un argumento. Un cambio tan drástico de nivel socioeconómico puede ser visto como perjudicial para el desarrollo normal del niño. Pero ¿cómo puede ser perjudicial que tenga mejor educación, mejor alimentación, más oportunidades? Porque según la ley, la estabilidad emocional es más importante que las ventajas materiales. Y ellos van a argumentar que Diego estaba emocionalmente estable con Rosa en su ambiente original. ¿Qué opciones tenemos? Necesitamos demostrar que Diego está psicológicamente mejor ahora que antes, y que Alberto no es una opción adecuada para su cuidado. Guillermo contrató al mejor investigador privado del país para averiguar todo sobre Alberto Herrera. Los resultados fueron reveladores. Alberto había estado en prisión 2 veces por fraude. Tenía problemas serios de alcoholismo y había estado desempleado durante los últimos 3 años. Su motivación para reclamar a Diego era puramente económica. Esperaba obtener control sobre la herencia que el niño eventualmente recibiría. Pero el punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Una tarde, mientras Diego hacía la tarea, le preguntó a Rosa sobre su tío. «Abuela, ¿por qué el tío Alberto nunca me visitó cuando mamá estaba enferma?» Rosa se quedó callada durante un momento, decidiendo cuánta verdad podía manejar un niño de 8 años. «Porque Alberto tenía problemas, mi amor. Y cuando la gente tiene problemas muy grandes, a veces no puede ayudar a su familia». «¿Qué tipo de problemas?» «Problemas con tomar alcohol. Y problemas para manejar su dinero responsablemente». Diego se quedó pensativo. ¿Y ahora ya no tiene esos problemas? No lo sé, mi amor. Hace años que no hablamos. Pero si todavía tiene problemas, no debería cuidarme, ¿verdad? No, no debería. Esa noche Diego sorprendió a ambos adultos con una propuesta. Quiero conocer al tío Alberto, declaró durante la cena. ¿Por qué? Preguntó Guillermo con sorpresa. Porque si va a ser mi tutor, quiero ver cómo es. Y quiero que él me conozca a mí. Rosa y Guillermo intercambiaron miradas. La idea era arriesgada, pero también inteligente. Si Diego podía evaluar personalmente a Alberto, eso podría influir en la decisión legal. ¿Estás seguro?, le preguntó Rosa. Sí, pero quiero que ustedes estén conmigo. 2 días después se organizó una reunión supervisada en la oficina del abogado de Guillermo. Alberto llegó con su abogado, luciendo más presentable que en su primera aparición, pero sin poder ocultar completamente sus problemas subyacentes. «Hola, Diego», le dijo Alberto con una sonrisa forzada. «Soy tu tío Alberto, el hermano de tu abuela». Diego lo observó con esa intensidad que tenían los niños cuando evaluaban a los adultos. «Hola», respondió educadamente. «¿Por qué quiere que vaya a vivir con usted?» La pregunta directa tomó a Alberto por sorpresa. ¿Por qué? Porque sos familia. Los niños deberían estar con su familia verdadera. ¿Pero la abuela Rosa no es familia verdadera? Sí, pero yo soy un hombre. Los niños necesitan una figura masculina fuerte. ¿Como el abuelo Guillermo? Alberto se puso incómodo. Él no es familia de verdad. Diego frunció el ceño. Pero es el papá de mi papá. Eso lo hace familia de verdad. Durante la conversación de 1 hora, Diego hizo preguntas directas y perspicaces que revelaron las verdaderas motivaciones de Alberto. Preguntó sobre dónde vivía, sobre su trabajo, sobre por qué no había visitado a Carolina cuando estaba enferma. Las respuestas de Alberto fueron evasivas e inconsistentes. Hablaba de responsabilidades familiares, pero no podía explicar por qué había estado ausente durante los momentos más difíciles. Al final de la reunión, Diego le pidió hablar privadamente con el juez de familia que supervisaba el caso. «Su señoría», le dijo Diego con una formalidad sorprendente para su edad. «Quiero quedarme con la abuela Rosa y el abuelo Guillermo». «¿Por qué, Diego?» «Porque ellos me cuidan todos los días. El tío Alberto nunca me cuidó, ni siquiera conocía mi nombre hasta hace poco». «¿Pero no te gustaría conocer mejor a tu tío? Puede visitarme si quiere. Pero no quiero vivir con alguien que no estuvo cuando mi mamá y yo lo necesitábamos». El juez se quedó impresionado por la madurez y claridad de Diego. Una semana después, la corte falló a favor de mantener el arreglo de custodia existente. El juez declaró que el bienestar del menor es evidente en su entorno actual y que no existe justificación para disrumpir una situación familiar estable. Alberto apeló la decisión, pero su caso se debilitó cuando el investigador de Guillermo presentó evidencia de sus problemas legales y de adicción. «¿Se acabó?», le preguntó Diego a Guillermo la noche después del fallo. «Se acabó», le confirmó Guillermo. «Te quedas con nosotros para siempre». Diego se quedó pensativo durante un momento. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras».
¿Por qué hay gente como el tío Alberto que solo aparece cuando hay dinero? Era una pregunta profunda que tocaba el corazón del mundo en que Diego ahora vivía. Porque algunas personas confunden el dinero con el amor, explicó Guillermo. Piensan que si tienen acceso al dinero automáticamente van a tener felicidad. ¿Pero no es así? No. El dinero puede resolver problemas prácticos, pero no puede comprar el amor verdadero o la felicidad real. Entonces nosotros somos ricos en dinero y ricos en amor. Guillermo sonrió. Exactamente. Somos doblemente ricos. Esa noche, mientras Rosa acostaba a Diego, el niño le hizo una confesión. Abuela, cuando vi al tío Alberto me di cuenta de algo. ¿Qué cosa, mi amor? Que usted y el abuelo Guillermo son mi familia real. No porque tengamos la misma sangre, sino porque se preocupan por mí todos los días. Rosa se puso a llorar de emoción. ¿Y sabes qué más me di cuenta? ¿Qué? Que el abuelo Guillermo no es rico porque tiene dinero. Es rico porque nos tiene a nosotros. ¿Esta crisis habrá fortalecido los lazos familiares o habrá revelado vulnerabilidades que podrían surgir de nuevo? Diego habrá aprendido lecciones importantes sobre el dinero, la familia y las verdaderas motivaciones de las personas. Y cuando llegue el momento de que Guillermo le enseñe el negocio familiar, ¿será capaz de transmitir no solo técnicas empresariales, sino también valores humanos? El desenlace de esta historia revelará si el amor verdadero puede crear una familia más sólida que cualquier lazo de sangre. 10 años después del día que Rosa llevó a Diego por primera vez a la oficina de Guillermo, la familia había construido algo extraordinario. Diego, ahora de 18 años, se había graduado como el mejor estudiante de su promoción y acababa de ingresar a la universidad para estudiar administración de empresas con especialización en responsabilidad social corporativa. Guillermo, a los 78 años, había reducido significativamente su participación directa en los negocios, pero seguía siendo el mentor más importante de Diego. Rosa, a los 82, se había convertido en la matriarca indiscutida de la familia, respetada y querida por todos los empleados de la empresa y amigos de Guillermo. La mañana del 10º aniversario de su primer encuentro, Guillermo encontró a Diego en el estudio leyendo informes financieros. ¿Ya empezando el día de trabajo?, le preguntó con una sonrisa. Estaba revisando los números de la Fundación Diego y Carolina, respondió Diego. Creo que podemos aumentar las becas de estudio en un 30% este año. Guillermo se sintió orgulloso hasta las lágrimas. 3 años atrás, Diego había insistido en crear una fundación que llevara el nombre de su madre fallecida y que se dedicara a ayudar a abuelas que criaban niños solos, exactamente como había hecho Rosa. ¿Y qué dice la junta directiva? Que soy demasiado joven y demasiado idealista, respondió Diego con una sonrisa que recordaba a Emilio cuando tenía esa edad. Pero tú me enseñaste que el dinero que no se usa para ayudar a otros es dinero desperdiciado. Era verdad. Durante estos 10 años, Guillermo había descubierto que enseñarle a Diego sobre negocios había significado reaprender él mismo lo que realmente importaba en los negocios. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó Guillermo. Claro que sé. Hace exactamente 10 años la abuela Rosa me trajo a conocerte. ¿Te arrepentís de algo de estos 10 años? Diego se quedó pensativo durante un momento. Me arrepiento de una sola cosa, dijo finalmente. ¿Cuál? Que mi mamá no pudo conocerte. Le habría gustado ver que su hijo tiene un abuelo que lo ama tanto. Guillermo sintió la familiar punzada de dolor por no haber conocido a Carolina, pero ya no era un dolor amargo. Era un dolor dulce mezclado con gratitud por lo que sí había podido tener. ¿Y vos, abuelo, te arrepentís de algo? El menor ha sido expuesto a un estilo de vida que lo desconecta de sus raíces familiares y sociales, argumentaba el abogado de Alberto en los documentos legales. Ha sido trasladado de su entorno natural a un ambiente artificial de privilegio que puede causarle daño psicológico a largo plazo. Roberto, el abogado de Guillermo, le explicó la gravedad de la situación. El problema es que técnicamente tienen un argumento. Un cambio tan drástico de nivel socioeconómico puede ser visto como perjudicial para el desarrollo normal del niño. Pero ¿cómo puede ser perjudicial que tenga mejor educación, mejor alimentación, más oportunidades? Porque según la ley, la estabilidad emocional es más importante que las ventajas materiales. Y ellos van a argumentar que Diego estaba emocionalmente estable con Rosa en su ambiente original. ¿Qué opciones tenemos? Necesitamos demostrar que Diego está psicológicamente mejor ahora que antes, y que Alberto no es una opción adecuada para su cuidado. Guillermo contrató al mejor investigador privado del país para averiguar todo sobre Alberto Herrera. Los resultados fueron reveladores. Alberto había estado en prisión 2 veces por fraude. Tenía problemas serios de alcoholismo y había estado desempleado durante los últimos 3 años. Su motivación para reclamar a Diego era puramente económica.
Esperaba obtener control sobre la herencia que el niño eventualmente recibiría. Pero el punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Una tarde, mientras Diego hacía la tarea, le preguntó a Rosa sobre su tío. «Abuela, ¿por qué el tío Alberto nunca me visitó cuando mamá estaba enferma?» Rosa se quedó callada durante un momento, decidiendo cuánta verdad podía manejar un niño de 8 años. «Porque Alberto tenía problemas, mi amor. Y cuando la gente tiene problemas muy grandes, a veces no puede ayudar a su familia». «¿Qué tipo de problemas?» «Problemas con tomar alcohol. Y problemas para manejar su dinero responsablemente». Diego se quedó pensativo. «¿Y ahora ya no tiene esos problemas?» «No lo sé, mi amor. Hace años que no hablamos». «Pero si todavía tiene problemas, no debería cuidarme, ¿verdad?» «No, no debería». Esa noche Diego sorprendió a ambos adultos con una propuesta. «Quiero conocer al tío Alberto», declaró durante la cena. «¿Por qué?», preguntó Guillermo con sorpresa. «Porque si va a ser mi tutor, quiero ver cómo es. Y quiero que él me conozca a mí». Rosa y Guillermo intercambiaron miradas. La idea era arriesgada, pero también inteligente. Si Diego podía evaluar personalmente a Alberto, eso podría influir en la decisión legal. «¿Estás seguro?», le preguntó Rosa. «Sí, pero quiero que ustedes estén conmigo». 2 días después, se organizó una reunión supervisada en la oficina del abogado de Guillermo. Alberto llegó con su abogado, luciendo más presentable que en su primera aparición, pero sin poder ocultar completamente sus problemas subyacentes. «Hola, Diego», le dijo Alberto con una sonrisa forzada. «Soy tu tío Alberto, el hermano de tu abuela». Diego lo observó con esa intensidad que tenían los niños cuando evaluaban a los adultos. «Hola», respondió educadamente. «¿Por qué quiere que vaya a vivir con usted?» La pregunta directa tomó a Alberto por sorpresa. «¿Por qué?» «Porque sos familia. Los niños deberían estar con su familia verdadera». «¿Pero la abuela Rosa no es familia verdadera?» «Sí, pero yo soy un hombre. Los niños necesitan una figura masculina fuerte». «¿Como el abuelo Guillermo?» Alberto se puso incómodo. «Él no es familia de verdad». Diego frunció el ceño. «Pero es el papá de mi papá. Eso lo hace familia de verdad». Durante la conversación de 1 hora, Diego hizo preguntas directas y perspicaces que revelaron las verdaderas motivaciones de Alberto. Preguntó sobre dónde vivía, sobre su trabajo, sobre por qué no había visitado a Carolina cuando estaba enferma. Las respuestas de Alberto fueron evasivas e inconsistentes. Hablaba de responsabilidades familiares, pero no podía explicar por qué había estado ausente durante los momentos más difíciles. Al final de la reunión, Diego le pidió hablar privadamente con el juez de familia que supervisaba el caso. «Su señoría», le dijo Diego con una formalidad sorprendente para su edad. «Quiero quedarme con la abuela Rosa y el abuelo Guillermo». «¿Por qué, Diego?» «Porque ellos me cuidan todos los días. El tío Alberto nunca me cuidó, ni siquiera conocía mi nombre hasta hace poco». «¿Pero no te gustaría conocer mejor a tu tío?» «Puede visitarme si quiere, pero no quiero vivir con alguien que no estuvo cuando mi mamá y yo lo necesitábamos». El juez se quedó impresionado por la madurez y claridad de Diego. Una semana después, la Corte falló a favor de mantener el arreglo de custodia existente. El juez declaró que el bienestar del menor es evidente en su entorno actual y que no existe justificación para disrumpir una situación familiar estable. Alberto apeló la decisión, pero su caso se debilitó cuando el investigador de Guillermo presentó evidencia de sus problemas legales y de adicción. «¿Se acabó?», le preguntó Diego a Guillermo la noche después del fallo. «Se acabó», le confirmó Guillermo. «Te quedas con nosotros para siempre». Diego se quedó pensativo durante un momento. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Por qué hay gente como el tío Alberto que solo aparece cuando hay dinero?» Era una pregunta profunda que tocaba el corazón del mundo en que Diego ahora vivía. «Porque algunas personas confunden el dinero con el amor», explicó Guillermo. «Piensan que si tienen acceso al dinero automáticamente van a tener felicidad. ¿Pero no es así?» «No. El dinero puede resolver problemas prácticos, pero no puede comprar el amor verdadero o la felicidad real». «Entonces nosotros somos ricos en dinero y ricos en amor». Guillermo sonrió. «Exactamente. Somos doblemente ricos». Esa noche, mientras Rosa acostaba a Diego, el niño le hizo una confesión. «Abuela, cuando vi al tío Alberto me di cuenta de algo». «¿Qué cosa, mi amor?» «Que usted y el abuelo Guillermo son mi familia real. No porque tengamos la misma sangre, sino porque se preocupan por mí todos los días». Rosa se puso a llorar de emoción. «¿Y sabes qué más me di cuenta?» «¿Qué?» «Que el abuelo Guillermo no es rico porque tiene dinero. Es rico porque nos tiene a nosotros. ¿Esta crisis habrá fortalecido los lazos familiares o habrá revelado vulnerabilidades que podrían surgir de nuevo? Diego habrá aprendido lecciones importantes sobre el dinero, la familia y las verdaderas motivaciones de las personas».
Y cuando llegue el momento de que Guillermo le enseñe el negocio familiar, ¿será capaz de transmitir no solo técnicas empresariales, sino también valores humanos? El desenlace de esta historia revelará si el amor verdadero puede crear una familia más sólida que cualquier lazo de sangre. 10 años después del día que Rosa llevó a Diego por primera vez a la oficina de Guillermo, la familia había construido algo extraordinario. Diego, ahora de 18 años, se había graduado como el mejor estudiante de su promoción y acababa de ingresar a la universidad para estudiar administración de empresas con especialización en responsabilidad social corporativa. Guillermo, a los 78 años, había reducido significativamente su participación directa en los negocios, pero seguía siendo el mentor más importante de Diego. Rosa, a los 82, se había convertido en la matriarca indiscutida de la familia, respetada y querida por todos los empleados de la empresa y amigos de Guillermo. La mañana del 10º aniversario de su primer encuentro, Guillermo encontró a Diego en el estudio leyendo informes financieros. ¿Ya empezando el día de trabajo?, le preguntó con una sonrisa. Estaba revisando los números de la Fundación Diego y Carolina, respondió Diego. Creo que podemos aumentar las becas de estudio en un 30% este año. Guillermo se sintió orgulloso hasta las lágrimas. 3 años atrás, Diego había insistido en crear una fundación que llevara el nombre de su madre fallecida y que se dedicara a ayudar a abuelas que criaban niños solos, exactamente como había hecho Rosa. ¿Y qué dice la junta directiva? Que soy demasiado joven y demasiado idealista, respondió Diego con una sonrisa que recordaba a Emilio cuando tenía esa edad. Pero tú me enseñaste que el dinero que no se usa para ayudar a otros es dinero desperdiciado. Era verdad. Durante estos 10 años, Guillermo había descubierto que enseñarle a Diego sobre negocios había significado reaprender él mismo lo que realmente importaba en los negocios. ¿Sabes qué día es hoy?, le preguntó Guillermo. Claro que sé. Hace exactamente 10 años la abuela Rosa me trajo a conocerte. ¿Te arrepentís de algo de estos 10 años? Diego se quedó pensativo durante un momento. Me arrepiento de una sola cosa, dijo finalmente. ¿Cuál? Que mi mamá no pudo conocerte. Le habría gustado ver que su hijo tiene un abuelo que lo ama tanto. Guillermo sintió la familiar punzada de dolor por no haber conocido a Carolina, pero ya no era un dolor amargo. Era un dolor dulce mezclado con gratitud por lo que sí había podido tener. ¿Y vos, abuelo, te arrepentís de algo? Me arrepiento de haber tardado 68 años en descubrir que la familia es lo único que realmente importa, respondió Guillermo honestamente. Esa tarde organizaron una pequeña celebración en el jardín de la mansión. Habían invitado a algunos amigos cercanos, empleados de la empresa que se habían vuelto como familia y varios de los niños que habían sido beneficiados por la Fundación Diego y Carolina. Rosa, sentada en su silla favorita bajo el árbol de jacarandá, observaba con satisfacción cómo Diego interactuaba con los niños pequeños. Tenía la misma paciencia y dulzura que había tenido Carolina. ¿En qué piensas, abuela?, le preguntó Diego acercándose con 2 vasos de limonada. Pienso en lo orgullosa que estaría Carolina de verte hoy, respondió Rosa con ojos brillantes de lágrimas felices. ¿Crees que hicimos lo correcto? ¿Viniendo a buscar al abuelo Guillermo? Fue lo mejor que pudimos hacer por vos y por él, confirmó Rosa. Ambos necesitaban familia y se encontraron justo a tiempo. Durante la cena, Guillermo se puso de pie para hacer un brindis. Hace 10 años, comenzó. Yo era un hombre rico pero vacío. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que realmente importa: amor familiar. Los invitados escucharon en silencio mientras Guillermo continuaba. Una mujer valiente de 72 años tocó a mi puerta con un niño de 8 años y me cambió la vida para siempre. Rosa me trajo no solo a mi nieto, sino también una nueva manera de entender la riqueza. ¿Cuál es esa nueva manera?, preguntó una de las niñas beneficiarias de la fundación. La verdadera riqueza no se mide en dinero que tenés, sino en amor que das, respondió Guillermo. Y gracias a Rosa y Diego, ahora soy el hombre más rico del mundo. Después de la cena, mientras los invitados se despedían, Diego encontró a Guillermo en su oficina revisando unos documentos. ¿Trabajando en tu día de celebración? Estoy firmando unos papeles importantes, respondió Guillermo. De hecho, son para vos. Le entregó a Diego una carpeta con documentos legales. ¿Qué es esto? Es la transferencia de la mayoría de mis acciones a tu nombre. Cuando cumplas 25 años, vas a ser el dueño principal de todas las empresas. Diego se quedó boquiabierto. Abuelo, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Es tu herencia, Diego. Es lo que te corresponde como mi nieto. Pero ¿y si no estoy listo? ¿Y si cometo errores? Guillermo sonrió. Vas a cometer errores. Todos los cometemos. Pero tenés algo que yo no tenía cuando empecé.
Sabes que el dinero es una herramienta para ayudar a otros, no un objetivo en sí mismo. ¿Y si fracaso? Imposible, dijo Guillermo con certeza, porque tenés el corazón de tu mamá, la sabiduría de Rosa, y espero que algo de la experiencia que yo pude compartir contigo. Diego abrazó a su abuelo con fuerza. ¿Sabes cuál ha sido la mejor lección que me enseñaste en estos 10 años? ¿Cuál? Que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, es la gente que elige amarte todos los días. 6 meses después, Rosa tuvo un pequeño problema de salud que requirió hospitalización. Nada grave, pero a su edad cualquier internación era preocupante. Durante su recuperación, Diego prácticamente vivió en el hospital. No necesitas quedarte acá todas las noches, le decía Rosa. Vos te quedaste conmigo todas las noches cuando era chico y me enfermaba, respondía Diego. Ahora me toca a mí cuidarte. Una noche, mientras Rosa dormía, llegó una enfermera joven que no conocía a la familia. ¿Es su abuela?, le preguntó a Diego. Sí, respondió Diego sin dudarlo. Se parece mucho a usted. Diego sonrió. No se parecían físicamente en nada, pero se parecían en todo lo que realmente importaba. Cuando Rosa recibió el alta médica, insistió en que quería hacer un viaje especial. Quiero visitar la tumba de Carolina, anunció. Quiero contarle cómo resultó todo. El viaje al cementerio donde estaba enterrada Carolina fue emotivo para toda la familia. Rosa se acercó a la lápida y habló como si su hija pudiera escucharla. Carolina, mi amor, vine a contarte que Diego se convirtió en el hombre maravilloso que vos sabías que iba a ser. Encontró a su abuelo, tiene una familia que lo ama, y va a usar su vida para ayudar a otros niños como él. Diego puso flores frescas en la tumba. Mamá, dijo en voz baja, espero que estés orgullosa. Voy a honrar tu memoria ayudando a otras madres solteras para que no tengan que luchar solas como vos. Guillermo también se acercó a la lápida. Carolina, dijo, gracias por criar al nieto más extraordinario que un abuelo podría desear. Voy a cuidar de él y de Rosa el resto de mi vida. 2 años después, Diego se graduó de la Universidad Summa Cum Laude. En su discurso como mejor promedio de la carrera, habló sobre los valores familiares y la responsabilidad social de los empresarios. Aprendí de mi abuelo que el éxito en los negocios no se mide solo en ganancias, sino en cuántas vidas puedes mejorar. Aprendí de mi abuela Rosa que el amor no conoce diferencias de clase social. Y aprendí de mi madre, aunque no la conocí directamente, que el sacrificio y la dignidad son las bases de una vida con propósito. Después de la graduación, Diego comenzó oficialmente a trabajar en las empresas familiares, pero con un enfoque completamente diferente al que había tenido Guillermo en sus primeros años. ¿No te parece que Diego es demasiado generoso con los empleados?, le preguntó un viejo socio de negocios a Guillermo. Al contrario, respondió Guillermo. Está haciendo lo que yo debería haber hecho desde el principio. Crear un negocio que sirva a la gente, no que se sirva de la gente. Para el 20º cumpleaños de Diego, Guillermo organizó una sorpresa especial. Había rastreado y contactado a varios de sus compañeros de la escuela primaria del barrio San Martín. ¿Se acuerdan de mí?, les preguntó Diego con emoción cuando llegaron a la fiesta. Por supuesto, respondió Matías, el mismo chico que años atrás lo había presionado sobre por qué no vivía con su abuelo rico. Sos el mismo Diego de siempre, solo que ahora tenés más responsabilidades. Era verdad. Diego había crecido con privilegios, pero había mantenido la humildad y la bondad que Carolina y Rosa le habían inculcado. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, los 3 se sentaron en el jardín como habían hecho miles de veces antes. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta historia?, le dijo Guillermo a Rosa. ¿Qué? Que vos viniste a mi oficina pidiendo que reconociera a mi nieto y terminaste dándome algo mucho más valioso. Una familia real. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario para mí?, le preguntó Rosa. ¿Qué? Que vine buscando una familia para Diego y encontré una familia para mí también. Diego los escuchaba con una sonrisa. A los 20 años tenía la madurez para entender completamente lo especial que era su situación. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario para mí?, les dijo a sus 2 figuras parentales. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Que tengo 2 abuelos que me enseñaron que el amor verdadero no tiene que ver con la sangre, sino con la elección diaria de cuidar y proteger a las personas que amás. Guillermo, ahora de 80 años, Rosa de 84 y Diego de 20, se quedaron sentados en silencio durante un momento, apreciando el milagro de haber encontrado la familia perfecta para cada uno. ¿Creen que Carolina estaría orgullosa?, preguntó Diego por última vez. Estaría orgullosa, confirmó Rosa, porque logró lo que toda madre quiere, que su hijo creciera rodeado de amor y con el corazón lleno de bondad. Guillermo asintió. Y estaría orgullosa porque nos enseñó, a través de Diego,
que la verdadera herencia no es el dinero que dejamos, sino el amor que compartimos. Diego sonrió, sabiendo que tenía la responsabilidad y el privilegio de continuar ese legado de amor por el resto de su vida. Esta historia nos enseña que la familia verdadera se elige con el corazón, no con la biología, que la riqueza real se mide en amor compartido, no en dinero acumulado, y que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de desconocidos humildes que tocan a nuestra puerta con las manos llenas de amor. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar familia, que el amor trasciende las diferencias sociales y que los niños nos enseñan las lecciones más importantes sobre lo que realmente importa en la vida.